¿Cómo están? Espero que estén genial. Hoy les traigo el final tan esperado de esta increíble teoría. ¿Qué hubiera pasado si Goku despertaba el Super Saiyajin legendario? Este es el capítulo 12 y final. Gracias por todo su apoyo en esta serie. Recuerden dejar su like, activar la campanita y compartir este video con sus amigos. Sin más que decir, comencemos con la destrucción. La escena continúa con Goku y Vegeta cara a cara con Leviathan, el cual había obtenido un poder abominable por haber absorbido a sus compañeros junto al poder de los ángeles. Su presencia era abrumadora, y una energía oscura y divina envuelve todo el campo de batalla. Leviathan sonríe con superioridad, mientras dice: "Mortales, su tiempo ha llegado. Esta será su última batalla". Vegeta, con una expresión seria, responde: "No importa cuánto poder tengas, el único que caerá aquí serás tú". Leviathan no espera más. Con un movimiento, crea una tormenta de energía oscura que consume galaxias enteras a su paso. Goku y Vegeta, en sus transformaciones más poderosas, esquivan con destreza los ataques iniciales, pero se dan cuenta de que el enemigo no es como los anteriores. Cada ataque de Leviathan es un terremoto cósmico que amenaza con borrar todo rastro de existencia. Vegeta, a máxima velocidad, se lanza al ataque primero. Haga y definitivo. Grita, lanzando una esfera de energía destructiva directamente hacia Leviathan. El dios sonríe, deteniendo el ataque con una sola mano. ¿Esto es lo mejor que tienes, Saiyajin?, pregunta antes de contraatacar con una ola de energía que hace retroceder a Vegeta. Goku aprovecha la distracción y aparece detrás de Leviathan gritando: "Golpe del dragón", liberando un ataque masivo en forma de dragón que se abalanza sobre el dios. Pero Leviathan lo atraviesa sin esfuerzo, lanzando un contraataque que impacta directamente en Goku, quien es lanzado a través de varios asteroides destruyéndolos por completo. Ambos Saiyajin se levantan, conscientes de que necesitarán unir fuerzas para derrotar a este enemigo. Goku dice: "Vegeta, este no es un enemigo ordinario. Tendremos que unirnos para acabar con él". Vegeta asiente y ambos guerreros elevan su poder al máximo. La energía de ambos empieza a fusionarse, creando una atmósfera que sacude todo el multiverso. Leviathan, viendo esto, solo se limita a sonreír de forma burlona mientras extiende sus brazos diciendo: "Vamos, muéstrenme lo mejor que tienen". Goku utiliza su teletransportación para aparecer frente a Leviathan y lanza un golpe con toda su fuerza, mientras Vegeta ataca desde atrás con una combinación de golpes y patadas. Los ataques impactan de lleno en Leviathan, quien también responde con muchos golpes y una explosión masiva que lanza a los Saiyajins hacia atrás. Ambos guerreros quedan con algunas heridas por el impacto, pero estos se rehúsan a rendirse y siguen atacando con todo. Leviathan comienza a burlarse. Pueden resistir todo lo que quieran, pero no hay nada que los mortales puedan hacer contra un dios verdadero. Goku y Vegeta, ignorando las palabras de Leviathan, lanzan un rugido que hace temblar el espacio. Sus auras se intensifican al máximo, combinándose en una explosión de poder puro. Ambos Saiyajins desaparecen, moviéndose a una velocidad increíble atacando desde todas las direcciones. Leviathan logra bloquear algunos ataques, pero comienza a recibir algunos daños. Goku y Vegeta no daban tregua. Cada uno atacaba desde ángulos diferentes, forzando a Leviathan a defenderse con movimientos rápidos y precisos. Goku lanzó una serie de golpes rápidos que Leviathan bloqueó con una sola mano, mientras Vegeta apareció de repente por el costado, propinándole un poderoso rodillazo en las costillas que lo hizo retroceder unos metros. "Nada mal, mortales", exclamó Leviathan, limpiándose la sangre de la comisura de los labios. Sin embargo, antes de terminar de hablar, Goku se teletransportó justo frente a su rostro y lanzó un cabezazo directo que el dios no se esperaba, seguido de una patada giratoria que lo impactó en la mandíbula, enviándolo hacia un enorme planeta cercano. Vegeta arremetió con una secuencia brutal de golpes. Un derechazo, un codazo al cuello y una patada descendente que rompió el planeta en pedazos, dejando a Leviathan parcialmente enterrado en los escombros. Sin embargo, el dios emergió con un grito ensordecedor. "Basta de juegos". Con un movimiento de su mano, lanzó una ráfaga de esferas de energía oscura que perseguían a Goku y Vegeta como misiles guiados. Los Saiyajins esquivaron cada esfera con maniobras acrobáticas. En un momento de distracción, Leviathan apareció detrás de Goku, agarrándolo por el cuello y lanzándolo violentamente contra Vegeta. Ambos Saiyajins chocaron, pero recuperaron el equilibrio rápidamente. "Maldito seas, insecto".
Gritó Vegeta, cargando directo hacia el pecho de Leviatán con un golpe devastador que lo empujó varios kilómetros hacia atrás. Mientras tanto, Goku apareció justo encima de Leviatán, lanzando un poderoso ataque de energía que golpeó al dios y lo sumió en una gigantesca explosión. Cuando la luz se disipó, Leviatán estaba de pie, jadeando un poco, con pequeñas quemaduras en su cuerpo. Parece que al menos me están dando algo de diversión. Pero aún no han visto nada, dijo mientras seguía elevando su poder de una forma que parecía infinita, haciendo que Goku y Vegeta quedaran abrumados por el inmenso poder. Pero sin importarles, ambos Saiyajins atacaron nuevamente, propinando una serie de golpes y patadas coordinados, intercambiándose roles en la ofensiva y defensiva. Leviatán respondió con movimientos igualmente rápidos, creando un intercambio feroz que hacía temblar el espacio a su alrededor. Cada impacto resonaba como un trueno cósmico, y parecía que ninguno estaba dispuesto a ceder. Vegeta, este tipo no es solo fuerza bruta. Está leyendo cada uno de nuestros movimientos, dijo Goku. Eso lo hace más interesante, respondió Vegeta con una sonrisa de lado. Kakaroto, cállate y sigue atacando. Ambos Saiyajins volaron hacia Leviatán una vez más. Esta vez, sus movimientos eran perfectamente sincronizados. Mientras Goku lanzaba un golpe directo, Vegeta se posicionaba para atacar desde abajo con una patada ascendente. Leviatán logró bloquear el golpe de Goku, pero la patada de Vegeta lo impactó en el estómago, haciéndolo retroceder. Sin perder tiempo, Goku apareció a su espalda y lo sujetó de los brazos. Ahora, Vegeta, gritó Goku. Vegeta cargó un pequeño pero concentrado ataque de energía en su mano, lanzando el poderoso ataque directamente al rostro de Leviatán, pero el dios logró liberar una onda de choque a último segundo, empujando a ambos guerreros lejos de él. Y con una velocidad imposible, apareció entre Goku y Vegeta, lanzando un golpe masivo que los envió a ambos hacia diferentes direcciones. Goku se recuperó primero, teletransportándose frente a Leviatán propinándole un fuerte rodillazo en el rostro. El impacto resonó con fuerza, pero Leviatán respondió con un codazo, que lanzó a Goku contra un fragmento de planeta cercano. Vegeta, mientras tanto, se materializó justo encima de Leviatán, cayendo con un puñetazo cargado de energía que hizo que ambos atravesaran el suelo de lo que quedaba del campo de batalla. Es momento de acabar con esta estupidez. Así Leviatán se eleva para cargar su más masivo ataque llamado, Purga de los Dioses. Este recarga su potente ataque y lo lanza sin titubear, pero Goku y Vegeta no se quedan atrás. Vegeta utiliza su AK y definitivo y Goku el ataque del dragón, ambos ataques potenciados a su máximo poder. Los guerreros lanzan sus ataques creando un destructivo choque de poderes que hacían que el mismo espacio se quebrara abriendo múltiples portales dimensionales alrededor de ellos. Goku y Vegeta dando su máximo esfuerzo logran hacer retroceder el ataque de Leviatán, dejándolo a pocos centímetros de recibir el inmenso ataque. Pero este último de pronto se empieza a reír como un verdadero psicópata, dejando confundidos a los Saiyajin. Leviatán en ese instante genera la imagen de todos los ángeles absorbidos, incluidos también Nergal y Tiamat, estos se posicionaron al lado de Leviatán como hologramas y todos lanzaron sus más poderosos ataques en contra de Goku y Vegeta. Ambos Saiyajin no podían creer lo que estaban viendo y en un instante son brutalmente arrastrados por el ataque, estos intentan resistir pero es inútil, ambos son atrapados por el masivo ataque generando una explosión tan brutal que destruye el universo 11 por completo. Después de que todo pasara, Goku y Vegeta se encontraban prácticamente fuera de combate, sin ni siquiera poder ponerse de pie. Mientras Leviatán se posaba en lo alto del ya destruido universo con una sonrisa de satisfacción. Pero su felicidad es interrumpida porque mirando hacia abajo se da cuenta que habían llegado nada más ni nada menos que Daishinkan y Zeno-sama. Leviatán queda algo sorprendido pero se ríe porque sabe que esos dos no eran rivales para él. Rápido Daishinkan, cura a Goku y Vegeta mientras yo te daré el tiempo que necesitas. Dice Zeno mientras una luz divina empieza a salir de él, mostrándose en su verdadera forma y con su verdadero poder liberado. Zeno-sama se eleva en el aire lentamente rodeado por una energía brillante. Leviatán observa con una mezcla de intriga y burla, pero no deja de mantener su actitud desafiante. Zeno-sama sin decir ni una palabra, fija su mirada en Leviatán. Su semblante, generalmente infantil y despreocupado, ahora reflejaba una solemnidad y determinación que nadie había visto antes. Cada movimiento suyo parecía alterar las leyes del tiempo y el espacio. Los fragmentos del universo destruido a su alrededor comienzan a reformarse lentamente, como si su mera presencia restaurara el orden.
Mientras tanto, Tenshinhan trabaja rápido para curar a Goku y Vegeta. Esto es lo mejor que puedo hacer por ahora. Manténganse fuertes. Aún los necesitamos, les dice mientras los Saiyajins recobran algo de energía y observan la batalla que estaba a punto de comenzar. Leviatán no pierde más tiempo. Con un rugido ensordecedor, dispara una ráfaga de energía oscura directa hacia Zeno. La explosión es tan intensa que eclipsa a todo a su alrededor, pero al disiparse, Zeno no muestra ni un rasguño. Con un simple movimiento de su mano, desvía el ataque, haciéndolo desaparecer en un destello de luz. Leviatán, furioso, se lanza al ataque cuerpo a cuerpo. Su velocidad es inimaginable, cada golpe que lanza genera ondas de choque capaces de borrar galaxias. Sin embargo, Zeno esquiva cada uno de ellos con movimientos mínimos, casi como si anticipara el futuro. En un instante, Zeno detiene un puñetazo de Leviatán con una sola mano, girando su muñeca y lanzándolo a través de lo que quedaba del espacio destruido. Leviatán se recupera rápidamente, sonriendo de manera sádica. Bien, al menos esto será interesante, dice mientras su energía oscura comienza a crecer, liberando un poder aún mayor. El cielo se torna rojo sangre, y el dios se lanza a atacar al rey de todo. Tu tiempo ha llegado, declara Zeno, levantando lentamente ambas manos. A su alrededor, se forman múltiples esferas de energía que emiten una vibración devastadora. Leviatán, consciente del peligro, intenta contraatacar con un ataque masivo combinado, pero es detenido cuando las esferas comienzan a rodearlo, atrapándolo en una especie de prisión energética. No me subestimes. Grita Leviatán, liberando toda su fuerza para romper la prisión. Logra liberarse sin muchos problemas, pero en ese momento, Zeno aparece frente a él a una velocidad indescriptible y le propina un golpe directo al pecho. El impacto atraviesa la defensa de Leviatán, dejando una grieta en su armadura de energía oscura. Zeno, ahora rodeado de una luz resplandeciente y con su energía en su forma más pura, parecía tener todo bajo control. La batalla contra Leviatán se había intensificado hasta niveles extremos, y aunque Zeno mostró un poder absoluto, Leviatán, con su risa psicópata y mirada desquiciada, no cedía. La energía de Zeno parecía restaurar todo a su alrededor, pero la intensidad del poder de Leviatán no solo desafiaba las leyes del universo, sino que las reescribía. ¿De verdad crees que tu poder me detendrá, Zeno?, dijo Leviatán con una voz llena de burla. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido solo un juego. Ahora verás lo que realmente significa ser un dios. Zeno, confiado en su poder, se siente decepcionado. Ya has tenido suficiente. No hay lugar en este multiverso para tu caos. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, Leviatán desplegó su verdadero poder. Su energía suprema se expandió con una rapidez inimaginable, absorbiendo incluso la luz que Zeno había liberado. El universo mismo comenzó a temblar, las dimensiones se deformaban y el espacio comenzaba a colapsar bajo la fuerza de su poder. Una ola de energía pura, saturada con la esencia de todos los ángeles absorbidos, estalló desde Leviatán. Zeno intentó contrarrestar con su poder, pero la energía de Leviatán no solo la repelió, sino que la devoró por completo. El poder de Zeno se desvaneció ante la magnitud del caos de Leviatán. En un instante, Zeno sintió una presión abrumadora que lo forzó a arrodillarse. Por primera vez en su existencia, Zeno estaba siendo superado. «Esto es imposible», exclamó Zeno, mientras intentaba retener el control de su energía. Pero Leviatán no le dio tiempo para recuperarse. Con una explosión de pura oscuridad, rodeó a Zeno, impidiendo que se moviera. «Es curioso, Zeno», dijo Leviatán con una sonrisa demoníaca. Pensabas que podías controlar el tiempo y el espacio. Pero hay algo más allá de todo eso. Yo, un ser completamente absoluto. Tu poder es un chiste comparado con lo que soy ahora. Has sido un buen rey de los dioses, Zeno, pero tu reinado ha llegado a su fin. Leviatán avanzó, y en un gesto brutal, atravesó el pecho de Zeno con su mano, su energía oscura destrozando su núcleo. Zeno intentó deshacer el daño, pero ya no tenía la fuerza para hacerlo. La oscuridad de Leviatán lo envolvía, y Zeno, el ser que había controlado todo el multiverso, finalmente sucedió. En ese momento, Leviatán absorbió toda la energía de Zeno, incrementando su poder a niveles inimaginables. El espacio y el tiempo se quebraron, y la realidad misma parecía desmoronarse ante la magnitud del poder de Leviatán. Con Zeno fuera de combate, Leviatán se erigió como el nuevo ser supremo, su risa resonando por todo el multiverso. Las estrellas comenzaron a apagarse, y el equilibrio entre los dioses se deshizo por completo.
Leviatán, ahora con el poder absoluto, observará el caos que había desatado con una sonrisa de satisfacción. Ya no hay nada que se interponga en mi camino. Ahora, todo está bajo mi control, proclamó Leviatán, mientras el multiverso, ya irremediablemente alterado, caía en la oscuridad absoluta. En ese instante Leviatán observa a dónde están Goku, Vegeta y Daishinkan. Y con una sonrisa macabra se teletransporta y atraviesa el pecho del gran sacerdote sin piedad. Es tu turno de morir, padre. Pero Daishinkan, aceptando que iba a morir, hace un último sacrificio. Mirando de forma desafiante a Leviatán, extiende su mano hacia los ya recuperados Saiyajin, realizando el sacrificio de los ángeles, y con su último aliento dice: ustedes ahora serán los reyes de todo, por favor ganen esta batalla. Así Daishinkan desapareciendo y su energía vital se reparte entre Goku y Vegeta, generando que de ellos saliera una luz celestial, rebosantes de poder puro. Maldito sacerdote, tenías que hacer tu último truco antes de irte, gruñe Leviatán. Goku y Vegeta se posicionan frente al dios con miradas desafiantes. ¿Creen que podrán contra mí? Así hayan absorbido el poder de Daishinkan, no son nada comparados conmigo. Vegeta sonríe y dice: es verdad, no podremos ganarte ni con este poder, pero conocemos a alguien que sí. En ese momento Goku saca unos arcillos Potara de su bolsillo, que habían conseguido del Kaioshin del universo 7, que elevó el poder de los arcillos para que durara más la fusión. Estos los buscaron después de haber salido de la dimensión del caos eterno y antes de llegar a la pelea contra Azazel. Leviatán se sorprende ligeramente mientras ve cómo se colocan los arcillos. Y en un resplandor gigante sale un nuevo guerrero, que pasa de golpe a su última transformación. Mi nombre es Vegeto, y yo me encargaré de terminar contigo. El universo entero se estremeció cuando apareció Vegeto, fusionado en una explosión de poder que eclipsó a Leviatán. El resplandor que surgió de la fusión fue tan brillante que la oscuridad misma retrocedió. Vegeto, con la combinación de Goku y Vegeta, se erguía como una figura imponente, desbordando un poder que hizo temblar la estructura misma del multiverso. Leviatán observará con una mezcla de sorpresa y desdén, pero no pudo ocultar su incertidumbre al ver el potencial del nuevo guerrero. ¿Eso es lo mejor que pueden hacer? ¿Fusionarse como una última jugada?, dijo Leviatán, con su voz cargada de arrogancia, pero sus ojos mostraron una pizca de duda. El dios había demostrado tener un poder inimaginable, pero Vegeto no era alguien común, y la intensidad de su presencia lo hacía evidente. Vegeto, con una sonrisa confiada, respondió: no subestimes el poder de la fusión. Ven, y verás lo que es una verdadera batalla. Sin previo aviso, Vegeto desató su ataque. Con una velocidad inaudita, se lanzó hacia Leviatán, cuyo rostro mostraba una ligera mueca de sorpresa al ver cómo el guerrero se movía a una velocidad sorprendente. Vegeto apareció frente a él, lanzando un puñetazo con toda la fuerza acumulada de Goku y Vegeta, el cual hizo que el aire vibrara y el espacio temblara. Leviatán, sorprendido, apenas logró bloquear el golpe, pero el impacto lo lanzó hacia atrás, destrozando varios planetas a su paso. Increíble, pensó Leviatán, mientras se recuperaba rápidamente. La furia comenzó a surcar su rostro. Pero nada de eso será suficiente para derrotarme. Leviatán se lanzó al ataque, cubriendo todo a su alrededor con ondas de energía oscura. La colisión de estos dos poderes fue devastadora, creando grietas en el espacio-tiempo, como si el propio universo estuviera siendo desgarrado. Vegeto esquivaba y contrarrestaba los ataques con una destreza impresionante, cada movimiento parecía estar perfectamente sincronizado, combinando la agilidad de Goku con la brutalidad de Vegeta. Vegeto se impulsó hacia Leviatán con una velocidad sorprendente, y con un giro en el aire, lanzó una serie de patadas y puñetazos rápidos, cada uno de ellos cargado con una energía devastadora. Leviatán, por su parte, defendía los ataques con movimientos rápidos, dejando en claro que no sería fácil hacerle daño. Leviatán lanzó un rugido de ira y explotó en una onda de energía oscura, enviando a Vegeto a volar hacia atrás. Sin embargo, la fusión de Goku y Vegeta no permitió que el impacto fuera letal. En un parpadeo, Vegeto se reagrupó y contraatacó. «Ataque Big Bang», gritó mientras una esfera masiva de energía salía disparada hacia Leviatán. Leviatán, sin embargo, con un grito de furia, reunió toda su energía y la liberó en una onda destructiva que colisionó contra el Big Bang Attack de Vegeto. La explosión que siguió desintegró todo a su alrededor, una nube de devastación que se extendió por el espacio, creando un vacío en el espacio. Vegeto se da cuenta que incluso con su poder actual será difícil vencerlo. Pero no se da por vencido y continúa atacando.
Sin previo aviso, Vegeto se lanzó al ataque con una velocidad que superaba cualquier cosa que Leviatán hubiera enfrentado. Cada movimiento del guerrero fusionado era preciso y devastador. Golpes que rompían la barrera del tiempo y patadas que distorsionaban la gravedad impactaban directamente en Leviatán. Este último se pone de pie, sonriendo. Su aura oscura se intensifica, cubriendo el campo de batalla como una tormenta de sombras. Con un rugido que sacude los universos lejanos, se lanza contra Vegeto, los dos chocan en el centro del campo de batalla, y la onda expansiva se expande en la nada. Ambos luchan ferozmente, intercambiando golpes con una velocidad que apenas puede ser seguida, cada impacto genera explosiones que rasgan el espacio. Leviatán concentra su energía en un gigantesco rayo negro, lanzándolo contra Vegeto. Este, a duras penas, logra contrarrestarlo con una espada de ki, pero la colisión de energías deja a ambos exhaustos y ya llevaban peleando muchas horas. De repente, Leviatán desaparece de la vista de Vegeto, reapareciendo detrás de él y clavándole un golpe en la espalda que lo envía al suelo a una velocidad vertiginosa. Antes de que Leviatán pueda rematar, Vegeto usa su teletransportación y se posiciona detrás de su oponente y le devuelve el favor con una patada cargada de ki, que lo lanza lejos. Ambos guerreros están visiblemente heridos. Leviatán sangra por la boca, mientras que Vegeto jadea, con su uniforme roto y cubierto de quemaduras. Ambos guerreros se ponen de pie con dificultad. «Acabemos con todo esto de una vez, ¿qué dices?», pregunta Vegeto. No podría estar más de acuerdo, gusano. Ambos dioses frente a frente, empezaron a recargar sus más poderosos ataques, Vegeto recarga un final Kamehameha y Leviatán un ataque llamado, Devastación Suprema. Ambos lanzaron sus mejores ataques creando un choque de poderes. Toda la realidad estaba siendo afectada, incluso todo el caos se estaba esparciendo hacia los demás universos. Ambos estaban dándolo todo en sus ataques, ninguno se rendía y estaban dispuestos a sacrificar todo para derrotar a su oponente. De tanto esfuerzo las manos de ambos empezaron a quemarse provocándoles un inmenso dolor. El choque de poderes llega a su clímax cuando Leviatán utiliza nuevamente la técnica de traer a todos los ángeles que absorbió, así impulsando su ataque, haciendo que Vegeto retroceda por la inmensa presión. El ataque estaba a pocos metros de impactar contra el Saiyajin, pero este no iba a permitir que sucediera de nuevo. Así grita con fuerza, Kaioken por 20. Envolviendo su cuerpo en una aura roja inmensa haciendo retroceder el ataque, Leviatán molesto sigue arremetiendo con más poder, pero el Saiyajin no se da por vencido. Y sin importar que su cuerpo fuera totalmente destruido grita, Kaioken por 50. En ese instante Leviatán no pudo resistir tanto poder y fue impactado de lleno por el inmenso ataque, este sentía que poco a poco el ataque estaba borrando su cuerpo, no podía creer que un mortal que se había convertido en Dios lo podría derrotar. Esto es imposible, yo tenía que ganar, yo soy el más fuerte. Con esas últimas palabras Leviatán observa cómo se va desvaneciendo entre su desesperación y furia, hasta que ya no queda nada de él. Después de la gran explosión, Vegeto queda flotando en el espacio sin ningún rastro de energía, y en un instante se separa en Goku y Vegeta. Ambos Saiyajin permanecen flotando hasta que un destello aparece frente a sus ojos, se trataba de Bills, que con ayuda del cubo espacial había llegado con Freezer y Broly. Veo que no fue nada fácil, comenta Bills riendo. Todos los guerreros se marchan del desolado lugar, llegando al ex palacio de Zeno-sama. Todos se encuentran serios, porque a pesar de haber ganado perdieron mucho en la batalla. Vegeta, el señor Daishinkan nos dijo que nosotros debemos ser los nuevos reyes del todo, comenta Goku. Vegeta lo piensa por un segundo y responde, no me agrada mucho la idea, pero no tenemos otra opción, debemos reparar todo el daño causado. Goku dice, primero debemos aprender cómo utilizar los nuevos poderes que nos otorgó Daishinkan. Así estos dos se comenzaron a preparar para su nueva tarea y todo el trabajo que tenían por delante. Y Bills, Freezer y Broly deciden quedarse con ellos para también seguir entrenando. Y también que Broly y Freezer serían de los próximos nuevos dioses destructores. En un lugar alejado, fuera de los universos, se encontraba alguien que estuvo viendo toda la pelea contra Leviatán. Al parecer el imbécil de Leviatán perdió la batalla, pero ahora sé de qué son capaces esos Saiyajin. El que estaba diciendo esto era el dios Sarat, que junto a su ángel Cranox estuvieron ocultos todo este tiempo. Acabaré con esos mortales que me humillaron, pero veo que su potencial es algo que necesito para poder ganar. Sarat forma una sonrisa malévola en su rostro y dice, Cranox, necesito que me ayudes a convertirme en un Saiyajin.
Hasta aquí termina esta increíble teoría, chicos. Como pudieron ver, queda con un final abierto, que ya sería para la segunda temporada si ustedes lo desean. Si veo que la teoría tiene mucho apoyo y en los comentarios me confirman que quieren una segunda temporada, la traeré lo más rápido posible. No olviden dejar su poderoso pulgar arriba y dejar su comentario si les gustó el final. Tampoco olviden activar la campanita, suscribirse y compartir con sus amigos. Sin más que decir, nos vemos en una próxima teoría, chicos.